Okay. Les voy a avisar que tengo una copia de la Constitución española aquí. Bien. Quiero agradecerles la invitación de estar aquí en este séptimo observatorio. Me ha sorprendido gratamente esa invitación. Muchas gracias. Cuando vi el título tenía muchas ganas de estar aquí. Ya sé que lo he tomado de forma literal, de hablar sobre tendencias de federalismo en Europa. Y luego volví a mirar el territorio. No digo geografía, digo territorio de Zaragoza, entre Madrid y Barcelona. Y pensé que es una intervención divina. La situación de Zaragoza está entre estas dos capitales. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar un poco sobre lo que soy. No sé quién tengo que echar las culpas por haberme puesto este título, pero está muy bien. Yo puedo hacer algo con el título que me han dado. Así que pensé, pues voy a cambiar un poco el título. Voy a llamarlo Federation, Federación, Devolución, Devolution y Federal Devolution, Devolución Federal. Y lo he llamado Reflexiones Empíricas. Voy a empezar mis 30, 35, 40 minutos y quisiera empezar con un par de observaciones. Cuando me fijé en la lista de quién estaba aquí, me di cuenta que siempre en España hay un par de profesores de Derecho Constitucional y buscas profesores de Ciencia Política. Están ahí, pero sé que no hay muchos profesores de Ciencia Política. Y yo creo que España es parte de un continente que se llama Europa, en el cual el derecho público se ha desarrollado de tal manera de que hay un entendimiento jurídico, una explicación por temas políticos. No hay ningún problema con respecto a la Unión Europea y gracias a los abogados en el Reino Unido ahora, pero tengo que decir que hay que tener en cuenta esta visión en Europa continental y las particularidades de España. Hay una razón por qué no se ha desarrollado como se ha desarrollado en otras partes de Europa. Como uno de mis intereses en investigación de federalismo comparativo es la teoría federal, la formación de concepto, la reforma para explicar el mundo real, el mundo empírico, en el mundo contemporáneo de federalismo y federación. Para mí es un tema muy interesante para hablar a un público como tengo hoy. Voy a empezar desde un principio y siempre en mi trabajo he intentado abordarlo con una definición para aclarar con una precisión de términos. El mundo no es así, pero necesitamos instrumentos de análisis para vivir en este mundo. Así que hay que tener una precisión con respecto a términos, definiciones aplicado al análisis empírico. Si estos conceptos principales ya no explican el mundo donde vivimos, no vamos a entender qué es lo que está ocurriendo y no vamos a entender el cambio contemporáneo. En el mundo de federalismo, federación, son dos conceptos muy diferentes e interactúa con el mundo empírico de nuevos eventos y circunstancias. Lo que estoy diciendo es si el mundo cambia, también tenemos que cambiar nuestros conceptos. Si no, no vamos a entender la complejidad. No es la culpa del mundo, sino culpa nuestra. Tenemos que estar al día con el cambio del mundo. Tiene implicaciones para la teoría federal. La teoría existente puede volverse redundante. La teoría
la teoría lo sobrepasa y siempre está por detrás del cambio contemporáneo. Y algunas personas dicen que la Unión Europea funciona en práctica, pero no en teoría. Una teoría solo es viable si no explica nada. Y hay que volver atrás, repensar, rediseñar el concepto. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que esperamos hacer, eso es lo que los estudiantes piensan que tenemos que hacer cuando explicamos las ideas. Si no lo podemos explicar, entonces tienes problemas. Así que, para ser válido, tiene que funcionar. Tiene que explicar algo. Si el mundo, la federación cambia, sobre todo con la emergencia de lo que yo llamo nuevos modelos federales, entre paréntesis, porque estos han existido durante los últimos 25 años, nuestros instrumentos también tienen que cambiar para entender bien este mundo, nuevo mundo. Empezamos definiendo los términos para darnos cuenta que estamos hablando de lo mismo. Hay un problema concepto de federalismo, descentralización, y esto lo he escuchado muchas veces y no tienen razón. Pero ahora quiero abordar el título. Voy a empezar con federación, con respecto a Europa. Y también si Europa y el mundo hay que tener en cuenta. Y luego hablaré de devolución y devolución federal. Federación, devolución federal. Con respecto a federación, cuando empleo el término de federación, quiero decir el Estado federal. Esto es en una constitución escrita. Volveremos a España y a otros países más tarde. Empleo una modificación de un trabajo realizado por un amigo, Preston Change, en 1982. Escribió un libro llamado Federalismo y Federación. Y cogí el tema y lo sacudí así e intenté construir sobre su definición. Espero haberlo refinado y haberlo adoptado y actualizado, pero en el núcleo se lo debo a él. Así que, siguiendo, yo tengo que hacer lo que digo, y es el único momento que lo voy a hacer. La definición que yo empleo es una definición en que el Estado federal es una organización de forma o un hecho institucional. Existe. Es algo tangible. Así que es una forma organizativa y su propósito es adaptar las unidades constituyentes del Estado, unión del Estado, en el proceso de toma de decisiones del gobierno federal a través de Constitución, a través de los abogados. Es un tema muy interesante y mucha investigación se ha realizado con respecto al afianzamiento. En este momento es una definición en marcha. No hay ninguna única teoría de integración europea. Hay muchas teorías y muchas definiciones de un Estado federal también. Pero en este momento debería recordarles que como estamos centrándonos en Europa en un principio, la Unión Europea, si lo pensamos y se aplica esa definición, ha ido en contra de las construcciones al combinar tanto elementos federales, confederales, etcétera. Estos elementos se entremezclan. Y como he dicho, federal, confederal han sido de interés. Pero hay otros elementos en el proceso de toma de decisiones. Si vamos a tener un Parlamento Europeo, de acuerdo. Pero si lo vamos a elegir por una razón. Y eso es
conectar con los ciudadanos europeos. Y si no, ¿por qué lo hacemos? Y sorpresa, sorpresa. ¿Cuántos ciudadanos británicos y gente conocida no tenían ni idea de lo que era el Parlamento Europeo, su papel o lo que hace? Pero aún así dicen, si uno es británico, yo soy inglés, soy peor. Si eres inglés y vas al Parlamento de Westminster, su actitud es: el Parlamento es soberano. Cuando miramos las competencias, los poderes de los parlamentarios, ni se acercan a la influencia de lo que es un miembro del Parlamento Europeo. Los miembros parlamentarios en la Unión Europea tienen mucho más poder. Pero nadie entiende. No nos sorprende, por lo tanto, que hayan votado salir de la Unión Europea. Es parte de la jerarquía de ignorancia que existe en el Reino Unido. Eso me ha gustado, lo de jerarquía de influencia. Yo voy a emplear ese término otra vez. Yo siempre les decía a los estudiantes, tenemos una Europa federal, pero Europa no es una federación. Así que, bueno, hay que entender eso. Y por supuesto esto es porque Europa ha evolucionado económica, política y sobre todo legalmente en derecho constitucional con elementos federales y confederales en sus bases ya desde un comienzo. Cambio ahora la atención basándonos en esta definición. La idea de unidades constituyentes pueden ser cantones en Suiza, regiones italianas, Länder alemanes, comunidades autónomas españolas. Estas unidades de algún modo están afianzadas, representadas en el proceso de toma de decisiones dentro de una constitución escrita que no se puede eliminar sin enmiendas significativas, como por ejemplo mayorías de 2/3 o 3/4 incluso. Este elemento en concreto supone que no se consultan como modo de cortesía, no, tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones central. Y hay muchas formas de conseguirlo. Y por supuesto el Senado es una, pero no es la única modalidad. Se pueden desarrollar todo tipo de procedimientos distintos para conseguirlo. Y seguro que hay gente aquí que conoce mucho más, que conocerán las minucias, los pormenores de todo esto. Pero bueno, simplemente quería señalarlo. A esto es a lo que nos referimos. En este sentido es una definición especial porque transmite la idea de que el Estado no es un solo pueblo no diferenciado, sino que está formado por muchas voces que representan diferentes partes del Estado, y eso está intrincado en la definición ya desde el principio. Y he dedicado parte de mi trabajo a esto, al origen y a la formación de los Estados federales, y bueno, como digo, he dedicado bastante tiempo a estudiar este fenómeno en Latinoamérica, Europa, etcétera. Y quisiera saber el cómo y el por qué. Bien, crear un Estado, pero ¿por qué un Estado federal? ¿Por qué? ¿Por qué se hace? Cuando ponemos la palabra federal después de Estado, ¿qué significa? Porque plantea una serie de expectativas. No es algo que viene dado, descentralizado, no. Federal. Quiero darles otro ejemplo, ya que estamos hablando de Europa. Bélgica. Me gusta Bélgica y me gustan los belgas. Me interesa mucho lo que está pasando en Bélgica, y ya desde el principio, si echamos la vista atrás a finales de los años 60, les costó 25 años, casi 25 años, hasta que cruzar el Rubicón hasta llegar a 1993 y decir que tenían una constitución escrita dentro de un Estado federal. Les costó 25 años, y para aquellos de ustedes que estén interesados en Bélgica pueden seguir cómo consiguieron crear un todo a partir de las partes, un todo muy bien diferenciado.
Existe un término alemán que lo define. Bélgica es interesante porque lo que ha ocurrido allí, bueno, habría todo tipo de explicaciones para dar cuenta. Una es la tesis del vaciamiento. Coges un estado y el centro se ha vaciado y partes de estas competencias y poderes se han devuelto a Flandes, a Valonia, a otros lugares germanoparlantes también, y todo este proceso se ha acelerado y dices, de repente vemos que se están dando más competencias, más poderes. Dejemos de lado la pregunta del por qué por ahora, pero uno sería... En 1830 ya se predijo que Bélgica se iba a crear, pero al final desaparecería en la amalgama de Europa, de Bruselas, y al contrario, Bruselas ha desarrollado, se ha creado, ha evolucionado hasta crearse una cuarta unidad de pleno derecho. Y, como digo, ha emergido una nueva identidad bruselense. ¿Cómo aceptamos esto? ¿Cómo lo entendemos? Yo lo que quiero decir es que esto es una visión, pero hay otra visión negativa. Dicen que ya no habrá gobierno belga. ¿Por qué? Pues porque ya no tendrá nada que hacer, porque habrá devuelto todo, habrá descentralizado todo. Si hablas con un holandés como yo, me encontré a mí mismo sentado al lado de un holandés hace unos años y decían, la federación no funcionará. Y yo pensé, sí, está bien para los holandeses, sabemos la historia, sí. Está bien que los holandeses digan ellos, pero ellos no tienen el problema que tiene Bélgica. Los holandeses tienen problemas más distintos. Como digo, es una visión más imperialista, ¿no? Debido a las luchas existentes allí. Este vaciamiento, los poderes, esto es clave, los poderes se marchan y lo que quedan... La última vez que lo estudié, les queda la seguridad social y el bienestar. Pensemos en esto. Cuando llega a una carta a casa y recibes las prestaciones sociales allí, pone Gobierno Federal de Bélgica, no pone Valonia ni Flandes, ¿verdad? Simplemente quiero dejarlo claro. Es un tipo concreto de competencias que les quedan. Podrían considerarse competencias o poderes residuales, pero bueno, lo son. Lo que pensé es lo siguiente, esta es mi forma de entenderlo, o de verlo al menos. Yo creo que va más allá de la imaginación, y la imaginación es una fuerza que se deja de lado en la ciencia empírica muchas veces. ¿Qué está ocurriendo en Bélgica? Es algo que todavía no se puede explicar, es una confederación emergente dentro de una federación interesante. A veces me equivoco, pero me parece que están reformulando sus relaciones, sus interrelaciones dentro del Estado federal. Ahí tenemos un aspecto. Volvemos a mi definición. And the second one, excuse me. La segunda, y pasará esto enseguida. Lo que está pasando en Bélgica es una cosa. La otra sería, pues, Bosnia-Herzegovina, que a veces no se nos olvida, está dentro de Europa. Bosnia-Herzegovina lleva así desde el acuerdo de 1995 y todo el mundo predijo que no estaría ahí el día después. ¿Y qué pasa? Pues que sigue ahí. Cuanto más tiempo lleve allí, más llegará, porque el éxito se refuerza. Estaba totalmente predestinada al desastre. Está formada por dos unidades. Está formada por la parte, una república y la Bosnia-Herzegovina. Pero la segunda unidad, olvidemos de Srpska, pero la segunda unidad, Bosnia-Herzegovina, como segunda unidad constituyente, es una federación de 10 cantones en sí misma. Tenemos una federación dentro de ¿qué? Como dijo José Tudela antes, su colega, en cuanto a España. No sabemos lo que va a ser una confederación emergente. Quizás no exista todavía un término que la describa claramente, lo cual es culpa nuestra, no es culpa de los bosnios. Si pensamos en ello,
Tenemos una federación, dentro de una federación más grande, por supuesto, no debemos dejar de lado esto. La Unión Europea tiene 3 federaciones, Austria, Alemania y Bélgica, dentro de lo que yo siempre pensaba era un nuevo modelo federal emergente. Así que estas son cosas que, en mi opinión, son muy interesantes. Otro aspecto tiene que ver con la creación de estados federales. Una de las cosas que hemos visto, esto está fuera de Europa, la emergencia de organizaciones internacionales. Hay incluso americanas, a veces los canadienses o los japoneses están ahí también. Las organizaciones internacionales, incluso la Unión Europea. Etiopía en 1995 también es otro caso, y por supuesto Irak es un modelo evidente, obvio, otro ejemplo evidente, y esto nunca ocurrió en la teoría federal. Si analizamos las teorías antiguas, 1979, hablamos de muchas personas como si todavía estuvieran vivos, pero es redactar muchos criterios para la definición del Estado federal, pero han cambiado enormemente. La mayor contribución ha sido de las influencias externas que han desempeñado una función esencial a la hora de ayudar a crear nuevos estados federales. Otra forma de pensar este tipo de definición que acabo de mencionar es preguntarnos qué es lo que añade el término federal al término Estado. Lo cualifica, no es un Estado, es un Estado federal, pero ¿qué añade en realidad? En mi opinión, crea una mentalidad, una serie de presupuestos basados en valores sociales, políticos y principios legales constitucionales. Y cuando estaba trabajando en ello recientemente, en el libro In Search of the Federal Spirit, en búsqueda del espíritu federal, se publicó en 2013, para mí existe un fuerte imperativo moral arraigado en el reconocimiento de la dignidad humana, y podíamos convertirnos especialistas en este ámbito, estudiar la literatura y ver cuáles son los principales principios. Por lo que yo puedo decir, a veces me planteo, vamos a ver, ¿de qué va todo esto? A medida que me hago viejo, es mucho más trabajo para mí, me cuesta más pensar. Y me decía, ¿qué va primero, los valores o los principios? Y yo dije, bueno, los principios se diferencian de los valores, eso es evidente, pero vamos a identificar los valores inherentes en el término federal. No tengo tiempo para debatirlo. Si ustedes están interesados en ello, podríamos hacerlo en el coloquio. Si no tenemos dignidad humana, pues no, sin ella no hay nada. Acabamos en campos de exterminio. No se daría valor al ser humano. Igualdad en el sentido de cómo nos vemos a nosotros mismos y no cómo tratamos a los otros. No en el sentido de mercado. Justicia también, término bastante popular, Justicia y equidad, eso es lo que queremos. Empatía, en otras palabras, ponerte en los pies, en el sombrero del otro, ponerte en la situación del otro. ¿Cómo se sentiría la otra persona? ¿Cómo estará ahora? Empatía, yo le llamo empatía política, tolerancia. No está bien. Ay, estoy contento, te tolero. No es algo así. Me refiero a un valor básico humano. Y esto, por supuesto, a los valores de reconocimiento y respeto que están ligados a la dignidad humana. A partir de ahí llegan los principios. Lo voy a hacer rápidamente porque quiero avanzar. Y los conocen bien, los utilizan, en su estado de las autonomías. Autonomía, colaboración, partenariado, autodeterminación, Bundestreue para lealtad, un término alemán, lealtad entre las unidades constituciones. No haremos nada que te haga daño, ni a todo el Estado en su conjunta. Bundestreue, seguridad. Unidad y diversidad, familiar para ustedes, y afianzamiento contractual como principio y, por supuesto, reciprocidad o mutualismo.
Es otra forma de analizar este tema, sería verlo desde la perspectiva de los valores y principios. El reconocimiento de estos valores y principios crea un nivel de expectaciones arraigado en el constitucionalismo, en la legalización y en el institucionalismo político. Y nos retrotrae en la tradición europea, casi a principios del siglo XVII. Esto es un avance muy reciente, pero a principios del siglo XVII el trabajo de Johannes Anthusius, que es el padre del federalismo europeo, desarrollado, nos recuerdan, es un fenómeno europeo, el principio de asociación, los hombres y las mujeres, antes decían hombres solamente, se asocian, cooperan y crean una comunidades políticas, no debemos dejar de lado este término. Esto es a principios del siglo XVII, está en su libro Política, Principios, no me acuerdo, 1604 creo que se publicó. Pero bueno, a pesar de todo ello, también defiendo la distinción conceptual entre federalismo y federación. Como dije antes, el federalismo no se puede igualar a la federación. La federación es un conjunto de valores y creencias que predispone a un individuo hacia la creación de un Estado federal. Todo esto suena muy ilusorio y lo es. He encontrado que lo más difícil de entender sería el federalismo. La federación es fácil y los abogados, bueno, lo hacen fácil porque es algo constitucional. Pero el federalismo yo lo considero con los aspectos socioeconómicos, legales, constitucionales. Son motores que animan el Estado federal. Son estas fuerzas las que crean, en primer lugar, lo que nosotros como investigadores del federalismo, ¿cuáles son las fuentes, los orígenes de los estados federales? Estudiamos qué es lo que llevó a su creación, podemos identificarlos, pero estamos en 2016, casi 2017, y nos planteamos la pregunta ahora. Estas fuerzas del federalismo, todos estos valores socioeconómicos, psicológicos, todas estas fuerzas siguen siendo las mismas. En otras palabras, existen presiones nuevas hacia el federalismo. Es un ismo, es un ismo, como una palabra ideológica, pero se entrelaza y va más allá de las distinciones tradicionales entre izquierda, derecha, etcétera. Por eso me parece que esto Preston King lo menciona también en la literatura, y él me dijo que le gustaba mucho que yo trabajara en esto. ¿Por qué? Y me dijo que así haría otra cosa que hacer, y yo dije, gracias señor, porque así tengo algo que hacer. Hemos de decir que ¿dónde está el federalismo dentro de la federación? ¿Cuáles son las fuerzas que ayudaron a crearlo? ¿Qué serie de acontecimientos? No hay una buena explicación. Los eventos, los acontecimientos ocurren y hemos de reaccionar a ellos. No había proyecto, no había borrador. Por cierto, federación significa algo distinto para nosotros que para ustedes. Primer problema. Volveremos a esto. Mi labor se centra en la base, en los fundamentos de la investigación, la distinción entre federalismo y federación. Ambas cambian, ambas interactúan y hemos de poder explicarlos. Acabamos de terminar un proyecto en la Asociación Internacional con mi colega Alain Guignot en Montreal y hemos analizado este tema y le pedimos a la gente que volvieran a sus países y reevaluaran la historia de su idea de federal. La idea que creó el Estado y dijeron cómo está, y que explicaran cómo está ahora, cómo habían cambiado, si había nuevas fuerzas que afectan a la idea federal o al espíritu del federalismo, como me gusta llamarle. Introduje este concepto en mi trabajo reciente, justo después de Preston King. Y también me centro en el concepto de sistemas federales y verán por qué. Hay algunos estados
hay algunos estados que formalmente se consideran federales, pero no actúan como tal. Rusia, por ejemplo, me viene a la mente. No lo digo yo. Dicen que se llaman la Federación Rusa, ¿verdad? Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué se llaman a sí mismas democracias federales? Hay dos procesos aquí. Vivimos en una época, en una era de democratización. Esperamos, creemos, eso sería otra cuestión, pero bueno. En algunos de estos países no dicen solamente democracia, necesitan una democracia federal, ¿de acuerdo? Creciendo desde abajo, no de arriba hacia abajo, ¿eh? Por eso, el concepto de federalismo es interesante. Aquí me hago eco de lo que ha dicho José. Algunos países no son formalmente federales, no tienen una constitución escrita. El artículo 1.5 de la Constitución Española habla de la federación una sola vez y lo dice de manera negativa. Dice, bajo ninguna circunstancia se podría formar una federación a partir de las comunidades autónomas. España no es formalmente una federación, pero podríamos decir que cada vez más actúa como una federación. Hay elementos federales en la práctica que son cada vez más intensos, diferentes formas de práctica. No soy especialista en España y no quiero meterme aquí, pero Angus lo dijo en uno de sus trabajos. Creo que detectó 6, 7, 8, 9 libros donde los autores hablan de cuasi federales, semifederales, ¿te acuerdas? Hablan de... son académicos españoles que ya escriben en inglés y hablan de esto. Es un supuesto que hacen, una asunción que hacen, que dicen que ya es federal, aunque no incluye el término federal. India es lo mismo, no le gusta el término federal porque se pone fraccionar, ¿vale? Porque está ligado a fragmentación, por eso le llaman relaciones centrales locales en la Constitución y no utilizan el término federal en India. Ahora entienden lo que quiero decir. Un país puede que tenga un sistema federal político cada vez más amplio. ¿Ven? Esto no debería ocurrir, no debería existir, pero ahí está. Aceptémoslo y expliquémoslo porque este es nuestro trabajo. ¿Avanzo? Casi voy a avanzar porque tengo una nota. Algunas federaciones son formalmente federales, pero no funcionan así. Nigeria sería otro ejemplo también, además de Rusia. Esto se debe básicamente a la corrupción. Si vemos la constitución nigeriana es maravillosa, salivo cada vez que la leo, pero no la pueden poner en práctica. Algunos estados formalmente no federales sí que actúan cada vez más como federales. También podríamos decir Italia. No voy a hablar del referéndum, estoy hablando de cómo opera, incluso dentro del contexto regional. No estoy seguro, se lo dejo a usted. Usted es la especialista. Reino Unido. Rápidamente, luego me voy a interrumpir, porque si no, no avanzo. Creo que el Reino Unido es un país que, en teoría, me enseñaron en el colegio diciendo que decíamos Europa Occidental. Uno de los dos países más importantes de Europa Occidental éramos nosotros y Francia, la República Indivisible. ¿Vale? Todo nace en el centro, ¿eh? Las prefecturas, etcétera. Es una autoridad central. Bien, eso ha cambiado. Y si echamos la vista atrás, los historiadores y los politólogos lo estudiaban en los años 90, pero normalmente nos liberamos de nuestras ataduras y en los 1990 hubo mucha literatura de los historiadores. Algunos de ellos incluso decidieron trabajar juntos, trabajaron y escribieron artículos de gran calidad. Hablaban de soberanía parlamentaria, de una serie de cosas que tienen que ver con la centralización, pero en realidad tenemos una especie de espíritu de autorrestricción en mi país en cuanto al federalismo. La sobrerepresentación de Escocia en Westminster, por ejemplo. ¿Qué pasa?
Ahí es un acuerdo federal asimétrico, sobre representación. Habría muchos otros ejemplos. Le llamamos convenciones y costumbres en el Reino Unido. ¿Por qué? La gente dice que es una constitución no escrita. No es cierto. Está escrita pero nunca se ha codificado formalmente, a menos que incluyéramos la Unión Europea. Bien, pasamos a la devolution, a descentralización, si tengo tiempo. Siempre lo he interpretado como una devolución de poder de la autoridad central a instancias inferiores en la jerarquía. Incluimos la desconcentración administrativa, donde las responsabilidades de implantación y coordinación se distribuyen a los burócratas, a los funcionarios que actúan de guardianes del centro. Y eso ocurre. Eso no es una descentralización genuina, sino desconcentración administrativa. Eso es lo que mi opinión. La devolución, la devolution, como se entiende hoy en día, es muy diferente. Se alude a una genuina descentración basada en la transferencia de competencias del centro a naciones minoritarias, si tenemos un país plurinacional u otras unidades en cualquier caso. Y esto implica el establecimiento de procedimientos democráticos. Tenemos una asamblea en Gales, en Reino Unido, y un parlamento en Escocia, por ejemplo. ¿No es interesante? Utilizan el término asamblea y el término parlamento. Recuerdo, el Tratado de Roma, Parlamento Europeo, antes hablaba de la asamblea y luego empezó a llamarse parlamento, cada vez más, gradualmente. En una entrevista que hice, les dijeron, tienen que hacer ruido, llamarse parlamento, porque acabaremos comidos por los leones, acabaremos siendo ovejas devoradas por los leones. Por eso pasaron de asamblea a parlamento, pero en Reino Unido seguimos hablando de la asamblea galesa y del parlamento escocés. Es una nomenclatura muy interesante y no es algo baladí. En Reino Unido esto se podía ver como una mímesis del modelo al estilo Westminster, como un modelo de muñeca rusa, uno dentro del otro. Y eso viene de una asamblea elegida, es una especie de mímesis, o al menos es como lo veo yo. Y tenemos tres tipos de asambleas elegidas derivadas de las diferencias, de las diversidades, más que un demos o un demi. No, la creación de la Unión Europea siempre ha ido en favor de la unidad, pero nunca de la uniformidad. Devolution no es descentralización. En 1992 se dijo que el Reino Unido era un puzzle intelectual. Vernon sigue haciendo daño en Londres. Vernon dijo que el Reino Unido es unitario solo en teoría. Siempre ha funcionado en la práctica conforme al espíritu del federalismo. Y muy interesante tener una autoridad así en tu lado. Actualmente el Reino Unido se llama un Estado unitario. Es un Estado unitario reflejado en la unión de Inglaterra y Escocia en 1707, porque forzaron a los galeses a acabar dentro de la Unión en 1536. Y lo mismo ocurrió en Irlanda en 1921. Actualmente, con los ucranianos, somos el Reino Unido de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Ahora nos llamamos ucranianos. UK, de UK, es del Reino Unido. Vivimos en épocas muy interesantes en cuanto a descentralización y devolution. Quisiera decir algo muy rápidamente sobre dos procesos separados pero muy relacionados. Uno de ellos es la devolution, la de 1998, la ley escocesa, la ley sobre Gales, también la actualización en
con la Asamblea del Reino de Irlanda del Norte, creada en 1921, y todo, incluso los estudiantes ingleses no lo hacen. Si vamos al gobierno de Irlanda en 1921, veremos una serie de cláusulas que dicen: estas son las competencias del gobierno de Irlanda del Norte, y estas son las competencias del gobierno británico. Artículos 91 y 92 en Canadá hacen exactamente lo mismo. Por eso, dígame, ¿qué es eso si no es algo federal? No es formalmente federal, pero en la práctica lo es. Siempre lo hemos entendido así. Derechos de los ciudadanos y devolution. Permítanme mencionar rápidamente que el gran problema en devolución pasará al Brexit ahora, porque sé que estarán emocionados, les gustará mucho. El problema siempre ha sido qué hacer con Inglaterra. Sí, la devolution de Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Devolution para el mundo, pero no para Inglaterra. ¿Qué es Inglaterra? ¿Qué hacemos? Tenemos Westminster. No. Eso representa a todo el Reino Unido, pero no a Inglaterra. Aunque el predominio de la House of Commons está en los parlamentarios ingleses. ¿Qué hacemos con Inglaterra? No me puedo resistir. Les voy a dar una idea. Mientras estudiaba esto, ¿qué hacemos con Inglaterra? Vamos al Parlamento. Vamos a recortarlo. Vamos a hacer una nueva política del regionalismo. Hemos jugado con todas estas opciones. Vamos a subir, a dar más categoría al gobierno local. Han estado cogiendo dinero durante años, y porque se quejan de que no tienen dinero. ¿Qué hacer? Les voy a dar un ejemplo. Esta pregunta ya la encontrarán en 1880, 1890, hace más de 100 años. He encontrado un ejemplo muy interesante. Churchill, no le sorprenderá porque este tipo era un oportunista y muy difícil. Hay al menos dos Churchill. Este Churchill era una persona que era muy imaginativa. Esto ocurre en 1911. En el gabinete se estaba discutiendo en el gabinete, y Churchill, que se fue de los conservadores en 1904 y se fue a los liberales, y en 1921 y 22 retornó a los conservadores, hace esta es el único británico que falló a su partido 2 veces. Existe una conversión oficial, ocurre en febrero. Gobierno para Irlanda, y también los nacionalistas escoceses aparecen de repente y dijeron: nosotros también lo queremos, y dijimos home rule para todos. ¿Y qué hacer con Inglaterra? Gobierno local. Si se crearon estos parlamentos en Irlanda, Escocia o Gales, Inglaterra debería tener su propia asamblea o asambleas. Number 2. Si el problema de la devolución se podía solucionar dividiendo al Reino Unido en 10 segmentos, cada uno con su propia asamblea para propósitos legislativos en Irlanda, Escocia y Gales, esas asambleas serían parlamentarias mientras Inglaterra dividiría. Y que la severidad, qué gravedad de eso, Inglaterra, que sería cortar en 7 asambleas con competencias como educación, vivienda, policía. Creo que son más importantes hoy que antes. El Parlamento no cambiaría y tendría todas las competencias que no devolverían. Y si estas propuestas para el resto del Reino Unido se podía anunciar a la vez del gobierno local en Irlanda, y ese acta se suspendió durante la Primera Guerra Mundial, por eso se solucionó antes, pero después tuvimos la rebelión en 1916, pero el gobierno local o Home Rule Irlanda tenía su propio acta. Esperen, ese abordaje asimétrico se basaba en una simetría para el Reino Unido. Eso es al final de la devolución. Ya he ocupado 40 minutos. ¿Me dan 5 más?
Vale, bien. Bueno, pues no pasa nada. Vale, pues puedo seguir lo que quiera, parece ser. Devolución federal. Dos maneras de verlo, o tres aspectos, de forma empírica. Si lo actualizamos a 2016, claramente si empleamos la frase devolución federal se refiere a una descentralización genuina en estados federales. Después de decir que son conceptos diferentes, el primero que se refiere a la federación y el segundo a un proceso de redistribución de competencias a diferentes niveles. Es un estado conceptual muy inferior. No se puede decir que hay un estado de devolución si no decimos que el equivalente es el estado de autonomías en España. Quizás podría ser, pero ciertamente nadie diría que es un estado de devolución. Así que federal creo que, me gusta poner a la gente en su sitio, federal tiene un estado mayor. Y pongo énfasis en eso porque fui a una conferencia internacional hace muchos años y fui a la conferencia de un latinoamericano. Era muy interesante. Y tenía federalismo en su título. Y tenía una de sus presentaciones de PowerPoint, sería estadísticas, que es el problema de mi vida, porque lo de las cifras, bueno, no creo que es fácil captar estos fenómenos en cifras. Este latinoamericano tenía algo como descentralización, algo descentralización, y yo dije, ¿dónde está el federalismo? Buena pregunta, me dijo. Lo metí dentro de descentralización. Eso era el protagonista. Son dos fenómenos diferentes. Federación no es descentralización. Podríamos tener un estado como Austria, que es centralizado. En este caso no tiene nada que ver con federalismo. No hay que confundir los temas. Podemos tener una federación muy centralizada como Austria, lo pueden discutir más tarde, pero en términos de este manera de pensar, Suiza es descentralizado por el papel de los cantons. Pero lo que quiero decir aquí, que puede ser descentralización, federación, perdón, puede ser descentralizado o centralizado. Tenemos que tener cuidado con el uso de estos términos. Podemos pensar en devolución federal de otra manera. Podemos utilizar una estrategia política. Es algo que quiero lanzar aquí porque a mí me fascina. En un momento dado en el futuro, un Estado que devuelve, descentraliza, no lo fue. Podría un Estado convertirse en un Estado federal si devuelve. Eso es como Bélgica. 25 años devolviendo competencias y luego tomaron la decisión de crear una federación. Puede haber otros ejemplos, pero creo que es interesante. A lo mejor no es el propósito inicial, porque hay algo que tropezamos con esos a veces. En tercer lugar, el Reino Unido, en 1910 a 1918 se emplearon muchos términos. Pero cuando miro para atrás, lo investigo y encontré los términos que empleaba todos sobre y no se podían definir. La frase principal fue la devolución federal. Fue la frase que se empleaba y Churchill o George empleaban esos términos. Existía en esos momentos. Pero eso eran políticos, no eran estudios, no eran académicos, y los políticos, ya saben, tienen la tendencia de resbaladizos cuando emplean los términos, porque no es su propósito en la vida. No voy a decir lo que ha pasado con la verdad en otras partes del mundo, pero para concluir,
Tengo algunas reflexiones, consideraciones. Hay 4. Les he dicho que había 3, pero hay 4. Bueno, federación, devolución federal. ¿Cuál es la imagen general, perspectiva general? En primer lugar, todo no es lo que parece, porque estamos llegando a una época de nuevos modelos de institucionalización. A mí me invitaron a las Filipinas, pero por razones médicas no pude ir. Y si vas a un país donde han matado a drogadictos para remediar el problema, bueno, no es la razón esa, pero es interesante que en las Filipinas quieren crear un Estado federal, convertir lo que tienen en un Estado federal. Así que es algo serio. Yo me hubiera ido a través del embajador británico, se hubiera ido. Pero van muy en serio. En segundo lugar, Myanmar, Burma. Yo tenía un estudiante especializado en gestión de conflictos en Birmania, que decimos no solucionamos conflictos, lo que hacemos es gestionarlo, no se solucionan, no se puede solucionar estas cosas. Lo que podemos hacer es gestionarlo. No podemos ser menos de lo que somos, eres lo que eres. Así que hay que vivir pacíficamente el uno al otro. En Birmania lo que ha hecho militar ha ido al centro, a la jungla. No sé por qué motivos, pero lo que están discutiendo es tener un Estado federal. Y si vemos lo que están haciendo a la minoría musulmán en Myanmar, hace la vida muy difícil para ellos. No podemos imaginar qué federación quieren crear. Pero lo nombro porque son 2 ejemplos que nunca hubiera previsto. Y ocurre porque la idea federal es tan universal y no necesariamente una panacea para todos los problemas de la humanidad. No es un remedio universal, pero quizás sea la mejor respuesta en ciertas circunstancias, en ausencia de alternativas. Podemos siempre matar a la gente, esa alternativa siempre existe. Pero ¿qué hacemos si eso ocurre? ¿No recordamos nuestra historia? En tercer lugar, nuestro tema nunca ha estado en una condición de fluidez, ambigüedad e innovación. No quiero decir que tiene que conformar a una serie de determinantes, una constitución codificada con la palabra federal, pero aún así no garantiza que puede funcionar bien. Pero tenemos que organizar esos valores, esos principios para que sean políticas prácticas y todos los ciudadanos están involucrados y hay reconocimiento respecto de diferentes maneras de institucionalización, reforma, afianzamiento jurídico de los derechos. Y dicho que la Unión Europea funciona en práctica, pero no en la teoría. Lo interesante de la Unión Europea es que la gente no está contenta con el Brexit, de la idea de que el Reino Unido podría tener un referéndum en base a una pregunta si tenía que quedarse en la Unión Europea o marcharse. Y fue David Cameron en llevó a una división en el gobierno conservador. Eso de someterse a un referéndum. Porque para hacer un referéndum hay que tener cierto entendimiento, conocimiento, y eso no existe en el Reino Unido. Y cuando hemos pasado 40 años con los medios de derechas
que están criticando pertenecer a la Unión Europea. Ahora hay pequeños thatcheristas que han crecido y el conservador están llenos de ellos. Y hay una inestabilidad. Y no, si hay una persona que piensa que se han dejado atrás con la globalización y que desde el año 2008 sus sueldos, su nivel de vida ha bajado, pues si encuentran este objetivo y no saben lo que están haciendo. La culpa lo tiene el primer ministro británico. Tenía que haber actuado en interés nacional, empleó el interés nacional y lo puso en riesgo. En vez de unificar el partido. En el anterior referéndum, Harold Wilson, yo voté quedarnos. Y después de un referendo, lo que pensaban era que después todo el mundo iba a decir que sí, de quedarse, y ya se hubiera terminado y todo el mundo se iba a callar. Pero esta vez no ha funcionado. Esta vez han votado salir. Hay un 2% de diferencia. Y así toda la cuestión existencial del Reino Unido, su identidad, lo que es ya, está en riesgo. Debido a una decisión irresponsable del primer ministro. Son mis palabras. El Brexit no quiere decir simplemente nos marchamos. Pensar en Escocia cuando hablamos de devolución. Los derechos escoceses están en un acta de devolución de 1998. Los escoceses votaron el 62% quedarse dentro. Los escoceses también tienen derechos. Y al salir de la Unión Europea y todos estos derechos desaparecen, eso es un paraíso para los abogados, podemos decir. Y lo voy a dejar ahí. Podría hablar durante media hora más o más, pero no les voy a someter a eso. O sea que muchas gracias por escucharme y a ver si vuelvo en el futuro. Gracias.